Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy conoceremos el Parque Nacional Defensores del Chaco, que es un atractivo de turismo de inigualable naturaleza. Asimismo conoceremos el carandá, que es un árbol con una madera muy dura y pesada. También al tatubolita, que ante la amenaza se vuelve como una esfera herméticamente cerrada. Todo esto en esta edición especial de Naturaleza Paraguay. Nombre científico: Tolypeutes matacus. Castellano: armadillo de 3 bandas. Guaraní: tatubolita. El tatubolita tiene una de las defensas más eficientes contra sus enemigos. Es el único armadillo capaz de arrollarse en una bola casi perfecta al sentirse amenazado, pudiendo esconder entre su escudo las partes más vulnerables de su cuerpo, como sus orejas, patas y cola. Posee 3 bandas móviles en el caparazón. La longitud del cuerpo, desde la cabeza hasta la cola, es de aproximadamente 36 centímetros. Tiene una cola muy pequeña, de apenas 6 centímetros de longitud. Su peso fluctúa entre 1,45 y 1,59 kilogramos. Generalmente no fabrica sus propias madrigueras, sino que utiliza las abandonadas de los osos hormigueros. Su alimento principal son las termitas y hormigas, así como gusanos, escarabajos y arañas, a los cuales captura utilizando sus garras, en sus nidos, bajo la corteza de los árboles y en la tierra. La cría, generalmente una sola, nacen entre noviembre y enero en el Chaco paraguayo, con los ojos cerrados, aunque pueden caminar y enroscarse. La madre transporta a la cría tomándola suavemente con la boca de uno de los bordes del caparazón o de un brazo. Se sabe que puede vivir hasta 11 años. El tatubolita se encuentra distribuido en el Paraguay, en la región occidental y en el este de la región oriental. Las 3 bandas características que cubren la parte posterior del animal le permiten la flexibilidad suficiente para adaptarse a la cola y la cabeza juntos, lo que le permite proteger su bajo vientre, extremidades, ojos, nariz y oídos de los depredadores. La cáscara que cubre su cuerpo está blindado y la capa exterior está hecho de queratina, el mismo componente que se basa las uñas humanas. Suelen ser de color amarillo o marrón y son más pequeños que muchas otras especies de armadillos que varían en tamaño de 9 a 13 pulgadas cuando están totalmente crecidos.
El armadillo de 3 bandas tiene una larga lengua, rosa y pegajosa, que le permite recoger y comer muchas especies diferentes de insectos, por lo general las hormigas y las termitas. En cautiverio, los armadillos también comen alimentos como frutas y verduras. Nombre científico: Prosopis kuntzei, castellano, barba de tigre, palomataco, guaraní, carandá. Tiene un aspecto singular por estar totalmente cubierto de espinas verdes. Crece en sitios bien drenados donde no hay inundaciones periódicas. Tiene una madera muy dura y pesada. La albura es de color blanco amarillento y el duramen castaño violáceo, muy oscuro. La textura es fina y el veteado poco demarcado. Se usa para postes, leña y carbón. Tiene un alto contenido calórico. Los indígenas de la zona hacen arcos y puntas de flechas de la madera. Otros nombres comunes: barba de tigre, carandá, yacarandá, palomataco, lanza-lanza, tarhuec en Toba. En el informe de la Comisión Exploradora del Chaco, Arturo Selstrán refiere: el carandá, de la familia de los algarrobos, produce madera sólida y fina como la del yacarandá, de color violeta. Es muy apropiada para muebles finos. El árbol es generalmente chico, de 4 o 5 metros de altura. Sus hojas son de 10 centímetros de largo y terminan en una espina muy aguda. La madera se usa para astas de lanza de lujo. Este árbol no es abundante. El carandá es un árbol de 8 a 12 metros de altura y 0,50 metros de diámetro, de color negro o violeta. Su madera es durísima. Se la utiliza en carpintería, ebanistería y para construir durmientes de ferrocarril. Su materia colorante violeta contiene tanino. Los indios la utilizaban en arcos, flechas y palas para abrir pozos, por su extraordinaria dureza. Tiene una distribución geográfica bastante extensa, típica del monte xerófilo del oeste chaqueño. Pero como individuos aislados se presenta en todo el centro norte xerófilo del país. Su copa muy ramificada, globosa, aparazolada en ejemplares grandes, formada exclusivamente por ramas espinescentes de hasta 20 centímetros de largo y 5 milímetros de ancho en la base. Sobre las espinas suelen aparecer en primavera y por corto periodo 1 o 2 pares de hojuelas pequeñas. Las ramas tienen aspecto de espinas rectas de tamaño variable, muy ramificada, verdosas. Las flores agrupadas en espigas cilíndricas de color blanco amarillento hasta rosado. Cada flor es completa, con cáliz acampanado. Son pequeñitas, de aproximadamente 5 milímetros de longitud. Las hojas, bipinnaticompuestas, caducas, efímeras, diminutas, que no duran más de 30 días. Desde el punto de vista práctico se la suele considerar a esta especie áfila
es decir, sin hojas. El fruto es una vaina o chaucha negra, leñosa, recta o algo curvada de 8 a 17 centímetros de longitud. Al romperla despide un aroma característico que recuerda al condimento llamado curry. Es amarga y astringente. Ha sido convertido en poste de alambrado a lo largo del país por la dureza de su madera, rica en taninos que la hacen imputrexible en contacto con la tierra. Es una madera muy pesada, con buena resistencia a la flexión. Se la aplicaba en la construcción de carros, rayos de rueda para carros y en la fabricación de muebles. Antiguamente usada para la fabricación de adoquines, tarugos, florece entre septiembre y noviembre y fructifica en diciembre-enero, manteniendo sus frutos hasta agosto. Es componente normal del bosque chaqueño climático, pero es capaz de colonizar la sabana sobrepastoreada, llegando a formar rodales puros. De aspecto hórrido, el Chaco seco es su área óptima. Presenta ramas muy gráciles y flexibles. Estas diferencias no se deben solamente a la influencia del medio, pues las formas extremas de ramas rígidas y largas se mantienen similares cuando se cultivan. Es una típica especie del Gran Chaco de los bosques subxerófitos, mixtos del norte del Paraguay y Bolivia oriental hasta el centro de Argentina, Córdoba, de Santa Fe y Corrientes. Los frutos son recomendados para calmar los dolores de muelas. Para ello se introduce un trozo dentro de la carie. En la actualidad, es usado para construir cercos y postes debido a su resistencia al deterioro y cortado para varios usos locales. Es considerada de muy valiosa madera. Parque Defensores del Chaco. Es el parque más grande del Paraguay, creado por decreto del Poder Ejecutivo número 16.806, el 6 de agosto de 1975. Posee una superficie de 780.000 hectáreas en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. En mayo del 2001, fue declarada la Reserva de la Biosfera del Chaco Paraguayo por decreto número 13.202, por el que se reconoce al Parque Nacional Defensores del Chaco como una de sus principales zonas núcleos. La manera de llegar al lugar es el trayecto de 177 kilómetros de Mariscal Estigarribia a General Colmán, 4 de Mayo. De allí la ruta va hasta La Gerenza al norte y a Cerro León y Madrejón al este. En Madrejón, este parque nacional tiene una hermosa y cómoda estructura edilicia para albergar a investigadores como a una veintena de turistas. Es la base para las tareas de los guardaparques y está administrado por la SEAM. Garantiza la conservación de procesos ecológicos y evolutivos en sus diferentes comunidades naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies consideradas en peligro de extinción. A nivel mundial, se considera como una prioridad la conservación de los bosques secos tropicales. El macizo Cerro León
rasgo resaltante en la Gran Planicie Chaqueña. Es una formación montañosa de unos 40 kilómetros de diámetro con una altura máxima de 600 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias varían entre 500 y 800 milímetros al año. La temperatura en invierno, junio a septiembre, puede bajar hasta 0 grados con heladas nocturnas. En el verano puede subir hasta 42 grados Celsius. La vegetación es predominante, xerófita o de zonas secas. Entre los arbustos se destaca el guaguipiré. Los árboles más notables son quebracho blanco, coronillo, samuú blanco, palo santo, guayacán, trébol y varias especies de algarrobo. También hay numerosas especies de cactáceas y de clavel del aire. Las especies más resaltantes de la fauna son yaguareté, gato onza, puma, tigrillo, yaguarundí, taguá, tatucarreta y varias otras especies de tatú, yurumí o oso hormiguero, boreví o tapir, varias especies de loros, boiroú, boa, boiciní, cascabel, teyuguazú y cientos de aves de ese ecosistema. El Parque Nacional Defensores del Chaco es una de las primeras áreas protegidas del país, creado en el año 1975 con el propósito de conservar muestras representativas y únicas del Chaco en general. Protege la biodiversidad y precautela procesos ecológicos y culturales de suma importancia para el equilibrio natural de la región, así como de grupos ayoreos en aislamiento voluntario y que habitan dentro de sus límites y su zona de amortiguamiento. La Secretaría del Ambiente Iwira Paraguay, con el acompañamiento del World Land Thoughts, así como de organizaciones preocupadas por la defensa del Chaco, suscribieron un convenio para la gestión compartida del Parque Nacional Defensores del Chaco que busca sumar esfuerzos para la revaloración del patrimonio cultural y natural existente dentro y en la zona de influencia del sitio. Los procesos tendientes a la revisión del Plan de Manejo del Parque Nacional Defensores del Chaco permitirá, en base a las lecciones aprendidas a través de la historia y de la conservación, replantear los objetivos y los objetos de conservación, así como las estrategias nuevas e innovadoras que se deben encarar para lograr la eficiencia en el manejo de las zonas de vida en coexistencia con los grupos indígenas. Las sabanas del Chaco son el sexto ecosistema más grande de América Latina y el Caribe. El Parque Nacional Defensores del Chaco se ubica en el corazón del Chaco paraguayo. Defensores del Chaco protege una de las pocas fuentes de agua dulce estacionales que suministra agua potable vital a la región del Chaco occidental. El sistema hidráulico del río Timané y de otras fuentes de aguas es muy sensible y depende del clima para crear pantanos estacionales, pequeños lagos y humedales. El Parque Nacional Defensores del Chaco fue clasificado por el Banco Mundial y por el Gobierno de Paraguay como una de las máximas prioridades de conservación y sus amenazas son vulnerables y sobresalientes en la ecorregión. La amenaza más extendida en Defensores del Chaco es la caza furtiva, la cual se ve facilitada por los caminos de prospección petrolera. Existe un fuerte proceso de deforestación y conversión a pasturas, especialmente en su límite este, que en el futuro pueden cortar los corredores biológicos.
La presión de la caza furtiva se observa durante casi todo el año. El área recibe presión también por la existencia de una cantera de yeso, rocas y actividades de prospección petrolífera. Existen continuos problemas limítrofes con propietarios de tierras aledañas y con el poblado de La Gerenza. También existen problemas de diseño e implementación de caminos que cortan gran parte del área. Con un plan de manejo apropiado, una mayor cantidad de guardaparques capacitados e infraestructuras de control modernas, se estaría custodiando al Parque Nacional Defensores del Chaco de una mejor manera. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.